Bienvenidos a este nuevo programa que hoy inicia, que le llamaremos Diálogos con Expertos. Es un programa que nace de un trabajo colaborativo entre la Universidad de Anáhuac, México, AMEDIR y RHTV, por lo que de verdad les agradezco muchísimo que me hayan dado el sí, tanto a Mauricio Reynoso, director general de AMEDIR, como a Sergio Garza, director general de RHTV, para que este programa de diálogos con expertos llegue a todo Latinoamérica. Y el día de hoy, pues, ¿quién mejor que un invitado de honor para inaugurar este programa, que va a ser Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Oficina de País de la OIT para México y Cuba? Bueno, antes de presentar a nuestro invitado de honor, le cedo la palabra al maestro Antonio Morfín, director del CADEN, que es el Centro de Alta Dirección en Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac, México. Adelante, Toño, por favor. Muchas gracias, Marta. Estamos muy emocionados con esta iniciativa, con la posibilidad de participar con la AMEDIR, y le doy también las gracias, desde luego, a Mauricio Reynoso, su director, a Marta Beatriz Valderrama, directora de la Maestría en Capital Humano de la Universidad de Anáhuac, de la Facultad de Economía y Negocios, por esta iniciativa. Ella es realmente, pues, la que ha estado promoviendo que tengamos este programa, y estamos realmente muy emocionados. Desde luego, el agradecimiento también para Sergio Garza y para todo el equipo de RHTV, y pues nos sobra decir que muy, muy agradecidos y muy honrados con la participación de Pedro Américo Furtado en esta primera emisión de nuestro programa. En el Centro de Alta Dirección en Economía y Negocios sabemos la importancia que tiene la persona para la generación de valor y para la gestión estratégica exitosa de los negocios. En todos nuestros programas, las materias relacionadas con la gestión del capital humano, con el liderazgo, la comunicación, la gestión del conocimiento tienen una gran importancia. Por lo mismo, programas como los que vamos a estar realizando en esta serie de diálogos con expertos que vamos a estar sosteniendo aquí con ustedes cada 2 semanas, pues nos vamos a centrar en todos estos temas que son centrales para la alta dirección. Muchas gracias a todos por su atención, y le voy a pedir a Mauricio Reynoso que nos haga el favor de darnos también unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, Antonio. La verdad es que es un privilegio, y Marta, qué bueno que por fin algo que veníamos platicando desde Eduardo Olmos y ahora con Sergio Garza para llevar a cabo este proyecto se ve realizado. Muy satisfecho, muy agradecido con todos los que han intervenido, y pues qué mejor, como bien lo decías, con un invitado de lujo, un gran invitado de honor. Recientemente llegó al país para presidir la OIT, la Oficina para México y Cuba. Viene directamente de Brasil y alguna asignación en Argentina, el doctor Pedro Américo Furtado. Muy complacidos en poder iniciar este proyecto, el primer programa de muchos, que con toda certeza serán un éxito y tendrán un gran atractivo para quienes nos vayan siguiendo poco a poco, que se irá incrementando el número seguramente. Adelante, Marta. Muchas gracias, Mauricio. Y bueno, pues voy a tener el honor de presentarte, Pedro Américo, y pues una trayectoria amplísima que voy a tratar de resumir. Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Oficina de País de la OIT para México y Cuba, cuenta con una sólida formación académica en Brasil, Holanda y Bélgica, especialista en relaciones internacionales y economía. Fue profesor de distintas universidades de su país. En el sector privado se desempeñó como asesor internacional de la Asociación Brasileña de Supermercados, donde impulsó programas de entrenamiento vocacional y puso en marcha políticas de responsabilidad social empresarial. En el sector público fue responsable del área internacional de gobierno del Distrito Federal y consultor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, con una participación destacada en el desarrollo de programas para combatir el trabajo infantil y consultorías de cooperación internacional con el PNUD, entre otras agencias. Previo a su rol como director de la Oficina de País de la OIT para México y Cuba, Pedro Américo tenía bajo su cargo la Oficina de País de la OIT para Argentina. Entre 2001 y 2008 coordinó el programa de eliminación de trabajo infantil, IPEC, de la Organización Internacional de Trabajo en Brasil.
Como especialista senior en diálogo social y trabajo infantil de sede central de la OIT en Ginebra, gestionó la financiación e implementación de proyectos técnicos de cooperación en América Latina, África y Asia. Pedro Américo, muchísimas gracias también por cooperar con nosotros después de tanta cooperación que traes ya en la amplia experiencia en tu camino, pero la verdad es que hoy día si no cooperamos, si no trabajamos colaborativamente, no vamos a salir adelante. Y yo creo que este programa espero que sea el primero de muchos y pues te cedo las palabras porque realmente es un honor tenerte. Yo iniciaría nada más con una pequeñísima pregunta. ¿Cuáles son tus retos ahora que tomas esta oficina? ¿Cómo ves este panorama que tomas en tus manos? Gracias, Marta. Primero, bueno, gracias a ti. Yo voy a tutear a ustedes, ¿no? Somos muy informales en Brasil, así que espero poder mantener esa informalidad en ese espacio, que la verdad, Antonio, ese espacio es de lujo, ¿no? Yo no soy de lujo, seguramente no hablaste con mi mujer, si no habría escuchado otra cosa, ¿no? La verdad, tampoco yo creo que no soy un experto, a pesar de ese currículum que leíste, Marta. Yo soy un burócrata en ese momento, ¿no? Ya tuve varios papeles en mi vida, pero creo que en ese momento estoy cumpliendo un papel, creo, bastante desafiante para mi carrera y creo que la verdad, estoy confirmando ahora en público el compromiso de que los expertos de la oficina puedan estar acompañando a ustedes en varios otros diálogos de acá en adelante. Por supuesto, no estoy tratando de zafar de ese compromiso, por lo contrario, quisiera solo reforzar ese compromiso y, por supuesto, tendré ese placer de seguir acompañando. Entonces, claro, un abrazo a Sergio, ¿no? A Garza, que también está brindando esa oportunidad, ¿no? A Nahuac y, por supuesto, a Medir, son socios ahora bastante importantes dentro de la jornada y la trayectoria de la OIT. Hiciste una pregunta, Marta, ¿cuál es el reto? Primero, tengo que hacer un buceo enorme en la cultura mexicana, ¿no? Creo que más allá de poder tratar de evitar un poco la gastronomía que ya me está impactando en mis ropas, que es espectacular, pero hay un elemento muy, muy sólido e importante que quisiera hacer hincapié para los oyentes de esa sesión, es que México tiene un papel importante para la OIT. Capaz que México es más importante para la OIT que OIT para México. Porque, como algunos de ustedes saben, la constitución de la OIT fue basada y plagió la constitución mexicana, con todos los principios de justicia social. Entonces, eso para demostrar la importancia de México para la OIT en varios elementos, no solo por su constitución, por su ADN, de búsqueda por formar la justicia social a partir de trabajo decente, pero también por un fuerte papel dentro de la economía regional y mundial. Y también por tener dentro del mundo de trabajo que conlleva el papel de la OIT, tener actores del mundo de trabajo bastante fuertes y sólidos, como el mundo empresario, como el sector sindical y, por supuesto, el poder del Estado, que está dentro de un contexto federal. Eso genera desafíos aún más grandes. Pero más allá de todo ese buceo para entender esa nación mexicana compleja, ¿no? de matices muy diferentes en todos los estados, o sea, son 32 países en uno solo, que es importante conocer que tenemos mecanismos, culturas específicas, estructuras sociales, colores diferentes, tenemos matrices productivas muy complementarias en varios estados. Eso hace con que la oficina de país del OIT para México tenga un compromiso bastante con muchos desafíos. Y ahora aún más el momento que está México posicionándose frente a una reforma laboral, creo que sin precedentes, y un acuerdo comercial igualmente sin precedentes. Eso hace con que todo ese proceso que se armó desde 2018, por supuesto, han tenido dentro de la Constitución y las varias reformas que ustedes han implementado, las más recientes, 2012, 2017 y ahora, hace con que México esté a luz de todo lo que estoy pudiendo acompañar y entender,
está en un momento, un sendero bastante virtuoso para generar un México productivo, rico y con equidad y justicia social. Y para eso es el desafío que la OIT tiene en este país de tratar de acompañar ese proceso, ¿no? No solo de poder hacer con que los actores de cambio, que son los alumnos, los egresados de todo ese contexto académico que generan ustedes, pero también los que se complementan, así que los que se conforman como los ejecutivos, los actores dentro de las empresas que tendrán a su vez que poder implementar políticas de recursos humanos que estén alineadas a esos principios universales de derechos humanos, ¿no? Entonces, si hablamos de derechos humanos, hablamos de trabajo, porque sabemos, y desde que la OIT fue constituida, que el trabajo no es una mercancía. Después de la Segunda Guerra Mundial se habló que el trabajo es un bien social indispensable. Y después, cuando se conformó la Declaración Universal de Derechos Humanos, se confirmó todo ese, que el trabajo es un derecho universal para todos. Y ustedes y las empresas y los sindicatos del poder público tienen un papel importante para hacer con que ese derecho se dé de manera digna. Y ahí no estoy tratando de escapar a tu pregunta, Marta. Estoy dando una vuelta para decir que lo que queremos y lo que pretendemos hacer con ustedes, y vos mencionaste un poco la colaboración que espera de la oficina, lo que queremos es que esa colaboración sea una colaboración, la verdad, capaz de acompañar en esa trayectoria para que la reforma laboral, que el acuerdo TEMEC, que está poniendo a México en otro patamar, en otro nivel de un actor importante comercial, productivo, social y económico, es eso. ¿Cómo poder hacer con que las normas, los convenios, las recomendaciones vinculadas a esos convenios internacionales que México ha ratificado y ha asumido ante la OIT en carácter internacional, que esos compromisos se den de manera completa, plena y acompañada por ustedes? Es muy compleja, un poco, capaz que muchos oyentes cuando hablan de OIT, hay dos elementos de OIT, Marta, y ahí a Antonio y Mauricio quisiera hacer hincapié a esto. El OIT, el O, hay O para dos cosas, O de Organización Internacional de Trabajo y de Oficina de la OIT, organización en cada país. Aquí yo estoy representando el O de oficina. Y es una oficina que dentro del contexto de una empresa, como si fuera una parte operativa de los varios principios universales que se plasman y se concretan dentro de la organización, que son decididos de manera tripartita. Los convenios son convenios de la OIT cuando son convenios muy básicos. Imaginar que 187 Estados miembros puedan ponerse de acuerdo con principios comunes el mundo es muy complejo. Los procesos para que se llegue a un convenio mínimo específico, y hoy día en México se está hablando de outsourcing, ¿no? Se está hablando de subcontratación. O sea, la OIT consiguió generar un convenio sobre ese tema, que el convenio 181, pero hay otros más que México ratificó hace poco tiempo, como el convenio sobre trabajadores de hogar. O sea, ¿cómo la organización hace con que los Estados miembros, con culturas diferentes, con procesos sociales distintos y complejos, puedan ponerse de acuerdo con principios mínimos? Y los Estados tienen que bajarlos y ampliar esa vara y elevar la vara para que eso se pueda aumentar a partir de una realidad nacional. Entonces, eso para decir que lo que tenemos que hacer como oficina, país, y eso que estamos haciendo, es que los convenios que México ratificó ante la OIT se cumplan. Y se cumplan de manera tripartita, que todos esos mecanismos para poder elevar la vara de lo que se está planteando, y acá vuelvo a hacer hincapié a las leyes que tenemos en México sobre su contratación, que hay elementos mucho más elevados, más sólidos que el propio convenio de la OIT, porque México tiene una trayectoria en esa categoría de trabajo y por supuesto tendrá mucho que presentar a otros países. Entonces, el reto nuestro era acompañar todos los actores y que esos actores de manera
colaborativa, bajo un verdadero diálogo social tripartito, se puede armar las políticas e ir puliendo los elementos que todavía hacen con que el modelo productivo no se dé de manera como se esperaría, generando riqueza y beneficios en condiciones de trabajo dignas para todos y para todos. Este es nuestro papel y queremos acompañarles en ese sendero y poder ver cómo los elementos que están ahora puestos en práctica desde una semana, como ese nuevo sistema de conciliación, los centros federales de conciliación y registro sindical, pueda ponerse de manera verdaderamente sólida y poder reflejar lo que interesa a la sociedad y a la economía mexicana. Pero claro, ten en cuenta que estaría muy bueno contar también con otros actores, porque como bien mencionó en tu presentación, y también lo mencionó muy claramente Antonio, tenemos desafíos del mundo del trabajo que están plasmados en los desafíos del futuro del trabajo, que ya es presente. Y Sí. hay elementos que aunque puedan considerar como desafíos, pero son oportunidades. La demografía, la tecnología, el cambio climático, son todos elementos que hoy día se presentan como desafíos, pero hay un futuro prometedor para que el sector sindical, junto con el sector empresario y el gobierno, el Estado, podrán de manera conjunta tratar de revisitar esos desafíos y transformarlos en oportunidades. Y tenemos elementos muy claros y evidencia para decir que son oportunidades que el sector productivo podría agarrarse y el propio movimiento sindical también tendrá que acomodarse y aprovechar eso como una posibilidad de reinventarse dadas las formas atípicas de trabajo que no teníamos hacía 100 años. Entonces, este reto no fue muy directo, objetivo, pero la idea es mostrar la complejidad, pero la posibilidad y la factibilidad de hacerlo de manera conjunta en un momento de la historia mexicana que para nosotros como OIT vemos que es única. Pues sí, muchas gracias y la verdad hay muchos desafíos, pero con voluntad, colaboración y cooperación los podemos enfrentar. Mauricio, también tenías una pregunta que compartir con Pedro. Adelante. Afortunadamente en tu respuesta, Pedro, hemos encontrado ya alguna luz de algunas preguntas y comentarios que te queríamos hacer llegar, construyendo sobre lo que acabas de compartirnos y hablando también de esta complejidad que hoy estamos enfrentando. Yo quisiera tocar dos temas contigo y si nos puedes dar tu opinión al respecto. El primero de ellos es, tocaste el punto del futuro del trabajo. Este año todo el mundo reconocemos que digitalización, trabajo remoto, etcétera, aceleraron muchos temas en cuestiones de rediseño de la forma en que la gente trabaja. Sin embargo, hay muchísimos grupos de trabajadores que aún tienen que atender en un centro de trabajo presencialmente su responsabilidad. ¿Cuál es la opinión de la OIT y cómo podemos, como asociación, expertos de recursos humanos y las instituciones académicas de alto nivel como la Universidad de Anáhuac, colaborar? ¿Has tenido tiempo de revisar algunas cuestiones de las particularidades en México y América Latina, ya que conoces muy bien este mercado y región? Y particularmente el segundo punto es si has podido establecer alguna prioridad, una de todo lo que hasta ahora has visto, aparte del tema gastronómico que comparto contigo y sé que te gusta la comida oaxaqueña, pero bueno, y no has probado otras. Pero dentro de todo eso, ¿cuál sería la prioridad que marcas hoy para tu plan de trabajo? Entonces, por un lado, futuro de trabajo, digitalización, trabajo remoto, la conciencia que debemos de tener sobre el trabajo presencial que hacen muchos trabajadores y la alianza, colaboración que podemos tener la Universidad de Anáhuac a medir. Y por otro lado, la prioridad que hoy identificas como la número uno o lo que más te ha llamado la atención. Bueno, Mauricio, es todo un curso de maestría, ¿no? Con tus dos preguntas que propongo a Antonio que revisite un poco las currículos, porque la verdad son dos preguntas del millón, ¿no? Porque la primera yo podría decirte dos cositas. Capaz
cómo poder simplificar o resumir un poco lo que nosotros creemos y que lo que yo podría opinar desde mi poco tiempo en México como prioridades. Pero por supuesto, lo que pudiste hacer hincapié al futuro del trabajo es que la pandemia ha catalizado lo que se aprobó el año pasado, el marco del centenario de la OIT. El año pasado se firmó una declaración centenario que ahí tenemos 10 elementos y otros más importantes para poder enfrentar lo que ya estamos enfrentando con la pandemia. Todo eso se quedó como plasmado como si fuera una hoja de ruta que nosotros como oficina estamos tratando de incorporar. Hoja de ruta para poder justamente reposicionar y retomar el tema de salud y seguridad en lugar de trabajo. Nunca antes quedó tan claro y evidente la importancia de salud y seguridad en lugar de trabajo. Y eso ya estaba plasmado en esta declaración de la importancia, inclusive en el informe mundial que se generó por esa Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, se plasmó la posibilidad de que salud y seguridad fuera considerada como un derecho fundamental en lugar de trabajo. Ya se lanzó esa posibilidad sin tener la pandemia como algo que catalizara y que evidenciara esa necesidad. Eso por un lado. Y ustedes, en varios sectores productivos, han conseguido, y aún más ustedes, los ejecutivos de recursos humanos, están poniendo en práctica protocolos para que el lugar de trabajo sea seguro, para que ese regreso a su casa también se de manera segura. Y para eso es importante tener eso coordinado con el poder público, con la estructura de logística. O sea, hay todo un entramado de medidas que muchos países y Latinoamérica consiguió poner en práctica dada la pandemia. Entonces, ese distanciamiento del lugar de trabajo hizo importante ese elemento de protocolos para hacer con que el trabajo sea un lugar seguro. No estoy hablando todavía del tema de violencia laboral y acoso sexual, que es otro tema importante también dentro de un contexto de salud ampliada, ¿no? Y enfermedades ocupacionales que sí impactan en la productividad de sus funcionarios, de los trabajadores y de las trabajadoras. O sea, son temas que sabemos que salud y seguridad, y tenemos algo para poder con ustedes avanzar sobre el impacto y la ganancia que puede generar en la productividad sobre medidas claras de salud y seguridad en lugar de trabajo. Tenemos una evidencia específica en un sector que no quiero ser un spoiler, pero estamos por lanzar un estudio hecho en un sector rural muy importante para México para demostrar que aplicando desde la perspectiva de la empresa mecanismos de salud y seguridad en el proceso productivo está generando no solo más ganancias, pero incrementando la productividad sin necesidad de aumentar salarios o de negociar otras condiciones, solo implementando condiciones más sanas en lugar de trabajo. Eso es algo que vamos a evidenciar en México, va a ser un modelo para otros lugares y para otros países. Eso es un elemento. El otro, estamos hablando de la tecnología. En este caso, lo que estamos sintiendo muchos es los ejecutivos que se puede seguir trabajando de manera remota es el teletrabajo. Eso ya sabíamos que tenemos varios elementos por detrás del trabajo remoto que también puede impactar en una economía, porque eso se dio como una evidencia que dentro de un contexto laboral se podría y se podrá tener servicios a distancias que eso puede estar saliendo del control de un poder del Estado o de un control fiscal. Entonces, hay elementos del trabajo remoto que sí ya tenemos que tratar de enfrentar, sin hablar de otro elemento de la tecnología y del mundo digital, que es las plataformas digitales. Durante la pandemia, el papel de los repartidores de comida, de mensajería, quedó fundamental. En países que se cerraron completamente, la importancia de esa fuerza de trabajo que tenían condiciones muy precarias de trabajo quedó importante. ¿Y quién está cuidando de esa categoría? Entonces, el informe de la OIT ya puso hincapié en ese elemento sobre los desafíos. Y más, y terminaría con la importancia de una política de cuidados
que fueron por cuidados integral para que las mujeres ahora que tuvieran que trabajar desde su casa, cómo conciliar la vida privada, las tareas domésticas, compartida con sus parejas, no es exclusividad de la mujer, dentro de un contexto de teletrabajo. Eso quedó aún mucho más importante que también las políticas públicas pudiesen enfrentar. Y para eso, en ese contexto, Mauricio, yo te respondería, ¿qué podrían ustedes hacer como asociación? Es que ya muchos de ustedes ya están haciendo. La Declaración del Centenario posiciona que toda política debería poner a la persona en el centro de la política. Entonces, dentro de un espacio productivo, es verdad que hay elementos colectivos, pero hay elementos muy particulares, muy específicos de uno u otro trabajador y trabajadores que necesitan un atendimiento persona a persona. ¿Cómo hacer con que un proceso de repente de teletrabajo, un trabajador que está con miedo de perder su puesto puede entender que necesita recalificarse? Esa recalificación no es sencilla. Es importante para que se dé de manera negociada con su patrón, con su jefe, porque cada trabajador, trabajadora tiene necesidades muy específicas. Y sobre lo que mencionaste de manera general, ¿no? de la oficina, creo que la preocupación principal para esta oficina aquí en México es cómo enfrentar la informalidad. La informalidad que se amplió ahora con la pandemia. Y sabemos con la crisis de 2008-2009 que también generó mucha informalidad, que para recuperar esa formalización toma mucho tiempo. Y no solo estoy hablando de la informalidad laboral, también la informalidad productiva, dentro de una cadena de valor. ¿Cómo hacer con que lo que está formal aún no se informalice? Y cómo reformalizar lo que se informalizó dentro de un contexto productivo importante, que tenemos condiciones de trabajo bastante menos sólidas, sin protección social y claro, y con la informalidad, cómo hacer con que podamos asistir a un grupo más vulnerable por la informalidad, que son las mujeres, son los jóvenes, son los pueblos indígenas. Eso sería nuestro foco. Sin hablar de trabajo infantil, trabajo forzoso, cambio climático, formación profesional, pero por supuesto focar en los grupos más carenciados y que se quedaron mucho más vulnerables por la pandemia y por la informalidad. Pues total disposición a colaborar, creo que muy claro y muchas gracias, Pedro, pero ya lo tienes muy claro. Conceptos y temas críticos, clave, que podemos trabajar juntos en muchas formas, en muchas maneras. Bien lo decía Marta al principio, es un trabajo aliado, colaborativo, una institución académica respetable y de alto nivel como la Universidad Anáhuac, una organización como la que ahora presides para México y el conjunto de profesionales de recursos humanos que agrupa AMEDIR, es una combinación perfecta para trabajar en estos temas. ¿No crees, Marta? No, sabes que de verdad cuenta con nosotros, Pedro, porque, bueno, yo como mujer, hay mucho por trabajar sobre trabajo digno. No, digo, está todo muy bonito en papel, pero vemos la realidad, ¿cuál trabajo digno, no? Y más todavía en materia de equidad de género. La parte de empoderamiento del trabajo de la mujer, la verdad, ¿por qué? No lo sé, pero yo creo que como mujeres aportamos mucho, creamos mucho valor, pero no hay ese reconocimiento que debe de haber. Entonces yo creo que por el lado de la parte de equidad e inclusión hay mucho que hacer en la OIT. Y luego, como bien lo decía Mauricio, yo soy súper proactiva, cuenta con que la Universidad de Anáhuac, a través de la maestría en Dirección Estratégica de Capital Humano, tenemos muy buenos académicos, investigadores y gente muy echada para adelante, que con mucho gusto te podríamos apoyar, porque hay mucho por hacer. Yo creo que los desafíos son enormes y creo que, pues, ¿quién mejor que también Toño? No sé si quieras comentar algo, pero siempre me apoya. Me encanta mi jefe porque le planteó alguna iniciativa y bueno, hasta ahorita nunca me ha dicho no. Así es que si quieres comentar algo, Toño. Menos en público, ¿no? Menos en público, sí.
Muchas gracias por todo lo que has comentado y desde luego en la Universidad de Anáhuac, en el CADEN, estamos encantados de la posibilidad de trabajar con ustedes y como lo ha dicho Marta, pues mira, tenemos un programa de posgrado que creo que es muy original en su enfoque, muy de vanguardia. Realmente me atrevo a decir que nuestro programa, no diría que es el único, pero sí es, bueno, yo tengo que decir que es el que tiene un foco mejor para formar profesionales de gestión de talento, de gestión de capital humano, con una orientación de alta dirección. Entonces, ¿y por qué? Porque pensamos que desde la alta dirección es de donde se puede hacer más para mejorar la vida de las personas que trabajan en las organizaciones. No es el único lugar, pero sí pensamos que es de donde más se puede hacer. Oye, yo quería hacerte una pregunta a partir de la exposición que tú nos acabas de hacer, que me pareció interesantísima. Me da la impresión de que en los temas que tú tocaste, te refieres como a los dos extremos de la realidad de las empresas. O sea, por un lado están este grupo de empresas donde esta preocupación por los derechos de los trabajadores, por el trabajo digno, por las condiciones seguras de trabajo, pues se puede materializar, porque tienen la envergadura, los recursos, la estructura para poder hacer realidad estas condiciones y estas recomendaciones de la OIT. Y por otro lado, esta preocupación por el trabajo informal, que pues desde luego en nuestra parte del mundo es la preocupación por excelencia, ¿no? Pero la mayor parte de los trabajadores subordinados en nuestro país están en pymes, en empresas familiares. Y para esas empresas familiares a mí me da la impresión de que muchos de estos mensajes, mucha de esta discusión, de estos temas no acaban de bajar allí. ¿Qué política, si es que la tiene la OIT, tiene para tratar de llegar pues a este gran mundo de la empresa familiar, de la pequeña y mediana empresa, ¿no? Y muchas gracias, No, gracias, Antonio. Otra maestría, ¿no? Pues te invitamos a la maestría, claro. Sí, claro, bueno, ampliemos. Por la Universidad de Anáhuac, ya está. No, porque la verdad, grande parte, eso no sabría decirte, y ustedes sabrán mejor, el porcentaje del poder y la importancia de las pymes en la economía mexicana. Tenemos grandes grupos, por supuesto, pero grupos que también dentro de la cadena de suministro también se alimenta de pequeños y medianos productores. Y que es importante dentro del contexto de responsabilidad empresaria, hay compromisos, la OIT tiene una declaración de multinacionales que sí también tiene responsabilidad sobre el tercer, cuarto, quinto rango de proveedores, que muchas veces es muy complicado poder controlar y acompañar lo que está sucediendo. Y muchos departamentos de recursos humanos sufren con esto, porque hay muchos elementos o políticas de responsabilidad social empresaria que ultrapasa la capacidad de una empresa en poder supervisar y acompañar lo que está sucediendo con sus proveedores o sus pymes dentro de esa cadena de suministro. O sea, sabemos que hay, y estoy convencido, porque muchas empresas que también compone la asociación, sabemos que son empresas comprometidas con el Pacto Global, ¿no?, de Naciones Unidas, y también son empresas que ya adhirieron a varios mecanismos y procedimientos dentro del marco de la Declaración de Multinacionales de la OIT. Sin hablar de los compromisos que tiene el país ante la OCDE y otros espacios multilaterales, ¿no? Pero creo que tu pregunta está más cómo tratar las pymes, porque sabemos que la OIT sí tiene como principio elementos y convenios que se ocupan de las condiciones generales de trabajo. Pero sí está totalmente vinculada a ese segundo eje, Antonio, que es el tema del trabajo informal, que está vinculada a la grande mayoría de las pymes, que tienen estructuras menores para poder acceder a crédito, para poder acceder a políticas específicas que pueda hacer con que sus pocos funcionarios, 1 o 2, o pueda estar preparado o preparándose para cómo ayunarse y acompañar los desafíos tecnológicos, ¿no? Cómo incorporar en su producción elementos que pueden aumentar productividad. En México no hay, como hay en otros países, por ejemplo, una estructura
paraestatal o empresaria que pudiese asistir a las pymes con consultoras, para que ellos puedan entender o también fortalecerse para acceder a créditos, que es un tema importante. Cómo la política fiscal podría facilitar que la banca ampliara mecanismos para préstamos que pudiese, por ejemplo, condicionar a prácticas de trabajo decente, a prácticas que pudiese incluir a un mando de mujeres, o que pudiese tener una política específica de economía verde o empleo verde. O sea, no es complicado, no sería complicado que ustedes, estoy hablando de la academia, y tenemos varios estudios que podrían alimentar ese debate en nivel académico, como una vicepresidencia de recursos humanos o un departamento de políticas, no sé, de nuevos mercados, pudiese incorporar una estrategia de empleos verdes. ¿Cómo hacer? ¿Qué es empleo verde? Simple, o sea, puede parecer algo bastante... No, tenemos varias iniciativas, no solo para que las pymes pudiese tratar de en ser más competitivo por generar un producto dentro de la cadena de suministro que tuviese una componente verde, una componente de género, una componente de equidad o un proceso de garantía que no tuviese trabajo infantil, que eso para una gran empresa que se alimenta de eso, se podría generar en sinergia específica esos nexos importantes dentro de un proceso nacional productivo. Entonces, tenemos también, la OIT tiene esa preocupación. Tenemos políticas, tenemos herramientas para que las pymes puedan aplicar eso, para fortalecer cooperativas productivas, para fortalecer inclusive mecanismos de, bueno, ahora me están escapando varias herramientas que tenemos, pero cómo crear un mecanismo interno de consulta con sus empleados, sean 5, sean 10, sean 50. Cada país tiene estructuras de conceptos de lo que es pyme, lo que es mediana, lo que es pequeña, pero tenemos herramientas para establecer un proceso que el lugar de trabajo sea seguro y para, o sea, mecanismos de diálogo entre el director de recursos humanos, con los gerentes, con los dirigentes sindicales o un delegado. O sea, hay varios mecanismos, ¿no? Dentro de una empresa más grande, pero también dentro de la pequeña, que la OIT también asiste. Entonces, para eso estamos. Y estamos también empleando la cartera de colaboración, porque el tema de trabajo es multidisciplinario. Nosotros no coordinamos y cooperamos solamente con la Secretaría de Trabajo, pero hay muchos estados que tienen bajo la Secretaría de Economía. Ahí está una subsecretaría de Trabajo, Hacienda. Entonces, nuestro rol en México es poder hacer con que el plan de trabajo decente que la oficina de la OIT para México está por reprogramar con el Poder Público Federal también incorpore otros actores de otras carteras y, por supuesto, la asociación estaría, la academia tendría que estar ahí participando, también asistiéndonos en poder levantar más evidencias, más información, más datos y cruzarlas de manera que se podría generar una política o una estrategia, no solo de formación profesional para las grandes empresas, pero también para que las pymes puedan acceder a mecanismos de formación y capacitación para recalificar su mano de obra y a su vez quedarse más competitivo y el mercado y generando riqueza, pero bajo condiciones de trabajo decente. Pues muchísimas gracias, Pedro Américo, porque el tiempo se va muy rápido, te pedimos media hora, ya nos pasamos. Sin embargo, esperemos y te comprometemos, si nos dejas, a otra invitación, quizás en unos meses ya que tengas y hayas hecho el buceo en México, para que nos puedas compartir por dónde va la estrategia para el 21, si te parece bien. Y la nueva que le dé el grado de maestría. Está más gordo. ¿Perdón? No, me parece bien, pero el riesgo es que yo estaré mucho más gordo. Bueno, no importa. Mira, vida solo hay una. ¿Estás de acuerdo? Pero tallas hay muchas. Así es que puedes ir a The Shopping. Bueno, pues muchas gracias, de verdad, Pedro. Ha sido un honor tenerte como invitado en nuestro programa inaugural de Diálogos con Expertos. Le agradezco muchísimo al maestro Antonio Morfín, director del CADEN, y le agradezco muchísimo aquí a mi colega, amigo
y paisano es Mauricio Reynoso, que nos hayan acompañado, y a RHTV, por supuesto, aunque no está aquí Sergio, el que podamos hacer ya realidad esta alianza colaborativa educativa de RHTV, Universidad de Anáhuac y AMEDIR. Y me gustaría que, Mauricio, hicieras favor de dar el cierre de este programa, de este primer programa, si fueras tan amable. Pues muy agradecido, ya me uno a los agradecimientos que has hecho y a AMEDIR, por supuesto, siempre aliado en cualquier esfuerzo de colaboración que lleve a la mejora en todos los aspectos económico, social, político, pero como bien lo hemos comentado en esta charla con Pedro Américo, teniendo al ser humano en el centro, que eso es justamente hoy el principio y la razón de ser de AMEDIR, el trabajo teniendo al ser humano en el centro, y ese es el esfuerzo de quienes somos responsables de recursos humanos, que así se mantenga. Muchísimas gracias, Pedro Américo, de verdad apreciamos muchísimo esta conversación, ha sido muy rica, nos quedamos con la expectativa de tener una segunda, tercera, cuarta, y así hasta que logres el doctorado en Anáhuac, con las preguntas que te seguiremos haciendo, pero seguramente encontraremos mucha riqueza en estas conversaciones contigo, y la audiencia sin duda estará tomando nota y verá este programa una y otra vez. Así que ha sido un honor tenerte en este primer programa, como lo dijo Martí. Muchísimas gracias, Antonio, por el apoyo que nos da la Universidad de Anáhuac para este esfuerzo. Gracias. Buenas noches. Pues que tengan un muy buen día a todos, un abrazo virtual con mucho cariño. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego.